soy el doctor Jesús de la Jara. Bueno, ahí lo dejo en mis redes por si quieren seguirme. Vamos a hablar ahora un tema muy interesante, que es el de avances y controversias en el manejo general de las intoxicaciones agudas. Entonces, han hablado ustedes un poco de lo que es la parte introductoria, ¿no? Algunos términos que deben conocer sobre lo que es la intoxicación. Y lo que ahora yo quiero hablar con ustedes más que todo es la parte del manejo general, ¿no? El manejo general es el manejo que se da al inicio, obviamente, de las intoxicaciones, sin importar exactamente qué intoxicación estemos tratando, ¿no? Y luego sí vamos a un poco a profundizar en lo que es el manejo de los toxíndromes, que es una manera un poco, digamos, fácil, rápida de poder ubicarnos en qué espectro de la intoxicación podemos estar. Y finalmente les voy a hablar un poco de lo que son las terapias, los manejos generales y las controversias, ¿no? Ahí es bastante importante porque en realidad estos términos han ido actualizándose en los últimos años, ¿no? De saber qué exactamente se hace, qué procedimiento ya no se hace, ¿no? Algunos ya no se hacen o ya no son tan útiles como antes se creían, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esta clase, que estoy seguro que les va a ayudar. Bueno, tenemos que recordar que para hablar de, obviamente, intoxicaciones, también tenemos que saber qué es la farmacología, ¿no? La farmacología es la ciencia que trata del estudio de los medicamentos. Hablamos de fármaco, ¿no? O también llamado principio activo, cuando hablamos de la sustancia química que va a interactuar con un sistema biológico modificando su comportamiento. Ese es un fármaco, ¿sí? Ahora, obviamente, lo que es el tóxico va a ser una sustancia, pero que va a generar cambios desfavorables en el sistema biológico, ¿no? Ahora, estas dos definiciones que ustedes vean acá, por ejemplo, se contraponen. Pero efectivamente tenemos nosotros algunas sustancias que no llegan a ser realmente quizás un cambio en el sistema biológico propiamente. O sea, no modifico una reacción, una vía fisiopatológica, sino lo que hago simplemente es destruir, ¿no? Que podría ser entendida como un cambio, pero en realidad es algo más destructivo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de un fármaco, más que todo estamos hablando de un medicamento que va a modificar una reacción fisiopatológica. Por ejemplo, los YECA, ¿no? Los YECA lo que van a hacer va a ser modificar el comportamiento de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? O sea, estamos yendo hacia una vía fisiopatológica y en algún punto podemos tratar de hacer un stop o podemos tratar de hacer algún tipo de modificación. Hay tóxicos, ¿no? Por ejemplo, como los cáusticos que simplemente pues destruyen, ¿no? Destruyen todo lo que está a su paso mediante el proceso de saponificación y obviamente eso de ahí es recontralesivo. Entonces, estamos acá hablando de tóxicos no solamente como el fármaco que puede dar una toxicidad, sino también desde luego sustancias que simplemente destruyen los tejidos. Y la droga se llama a la sustancia de origen natural o sintético de la que se abusa, ¿ya? De la que se abusa por sus efectos placenteros y recreativos. Y también vendría, todos estos de acá obviamente están implicados en lo que es la intoxicación. Ahora ustedes van a ver en las siguientes clases, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes cuando hay una intoxicación de un fármaco? Por ejemplo, el paracetamol, van a ver ustedes qué van a hacer ante una intoxicación por una droga, por ejemplo, la cocaína, el éxtasis, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver más o menos es un poco la parte general. Y si me preguntan ustedes, doctor, ¿cuáles son los que más producen problemas de intoxicación? Mira, justamente acá lo ves, ¿no? Este es un cuadro del Goodman, en el cual desde luego resaltan aquí los analgésicos, ¿no? Obviamente es una estadística también del primer mundo, ¿cierto? Pero los analgésicos tienen un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque sobre todo que en el primer mundo muchas veces ustedes saben que toman bastantes medicamentos, ¿no? A veces el control quizás no es tan certero como en otras partes, incluso acá en el Perú también hay un cierto control, ¿no?, de medicamentos, y allá también usan bastantes productos, digamos, de marca. Entonces los productos de marca que son bastante recetados, ¿no? Hasta ahora creo que en Estados Unidos se enseña bastante lo que es los medicamentos por marca. Entonces eso no te permite a veces conocer o recordar cuáles son los componentes, ¿no?, de los medicamentos. Entonces, eso puede llegar a ser un problema, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, te tomas Saldear, ¿no? Saldear, que es paracetamol y tramadol, pero obviamente la persona no sabe que está tomando paracetamol. Aparte te tomas, por ejemplo, el Supracalm, ¿no?, que es paracetamol. Entonces, cuando las personas toman muchos medicamentos, como te digo, y más que todo los conocen por sus nombres comerciales y no se dan cuenta de que están tomando más dosis, ¿sí?, de los mismos medicamentos, ¿no? Por eso es una de las razones por las cuales los analgésicos están tan altos en intoxicación, ¿no?
Luego están los productos para cuidado personal, que tenemos una gran lista de productos en realidad, las sustancias para limpieza, que tienen lejía, ¿no? Distintos tipos de ácidos, también hay intoxicaciones especiales, ¿no? Los sedantes hipnóticos y antipsicóticos, ¿no? Desde luego, los sedantes, ¿no? Que se usan para muchas veces los ancianos, para que puedan dormir, también puede haber un exceso de medicación y por tanto intoxicación, ¿no? Y así, entonces acá, por ejemplo, tenemos a los antidepresivos. Hay muchas sustancias que pueden llegar a ser intoxicación, ¿no? Porque obviamente, pues depende de la cantidad, ¿no? De la sustancia. Mientras tú puedes usar una cantidad enorme, obviamente tienes más riesgo de intoxicar, ¿no? Entonces, este cuadro es el gran resumen en realidad de la clase de lo que tiene que ver con el enfoque terapéutico, ¿no? Este es el llamado manejo general, ¿no? Se llama manejo general porque, como les digo, es lo que ustedes tienen que ver ante todo tipo de intoxicación, ¿no? Luego, hay un manejo ya que se llama específico, y vamos a ver qué se da a cada tipo de intoxicación. Es otro asunto que van a discutir en la demás clase. Entonces, de manera rápida vamos a hablar esto porque luego vamos a profundizar un poco. Tenemos que nosotros ver el ABCD, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos que no se confundan con el CAB. Acuérdate que el CAB, que es una modificación, esa es una modificación de lo que es el RCP, ¿sí? Te dice primero dar masaje cardíaco, ya, pero esto que estamos viendo no es el RCP en realidad, sino más que todo es el CAB, es el ABC, perdón. El ABC vas a mantenerlo aquí y también vas a mantenerlo en lo que es manejo de traumatismos, ¿no? Cuando veas lo que es el IETLS, las guías de ATLS para el manejo de los pacientes traumáticos, tienes que ver el ABC, ¿ya? Entonces eso ha quedado igual al ABC. El ABC implica que cuando tú tengas un paciente, ¿no? Que venga por intoxicación, pues obviamente tienes que ver que el paciente tenga las condiciones para tener una sobrevida aceptable, o sea, que el paciente todavía va a continuar respirando, todavía va a continuar con el latido cardíaco, etc. Y eso se hace mediante la investigación de la vía aérea en primer lugar, ¿no? O sea, vamos a ver que hay una permeabilidad de la vía aérea, obviamente tenemos que garantizar esto, sobre todo en pacientes que tienen pérdida de conciencia, pacientes que, por ejemplo, tienen intoxicación alcohólica o están vomitando, desde luego. Luego tenemos que ver la parte respiratoria, el B, que es la parte de la respiración. Esto tiene que ver, obviamente, con mantener la oxigenación y una ventilación adecuada en el paciente. Luego vemos la parte C, que es la circulación, mantener el flujo sanguíneo adecuado. Y en la parte D, que vendría a ser la discapacidad, podemos ver la funcionalidad del sistema nervioso central, ¿no? Y esto de acá tiene que ver porque nosotros vemos que el paciente está muy sedado, está muy deprimido, ¿no? La parte nerviosa, no responde, está bastante ido. Podemos nosotros administrar, ¿no? El oxígeno, viendo obviamente la pulsoximetría de pulso, la administración de la dextrosa, verificando también el nivel de glucosa, y estos medicamentos, sobre todo la naloxona, que en realidad se usa más que todo para intoxicación por opiáceos, ¿no? Pero se puede dar, digamos, de manera segura a un paciente que está llegando por un cuadro de intoxicación y tú no sabes absolutamente nada, ¿no? Y también el uso de etamina, generalmente pacientes posteriormente al uso de dextrosa podemos usarlo, ¿no? Eso vendría a ser, digamos, un convito que podemos dar a los pacientes con intoxicación. Y luego de eso, tendríamos que ver la parte de la exposición, ¿no? A, B, C, D, E. Y en la exposición vamos a evaluar lo que son los toxíndromes, ¿ya? Vamos a evaluar lo que son los toxíndromes, ¿ya? Los toxíndromes es una parte bastante importante que, como les decía, les voy a comentar ahora, que tiene que ver con lo que es tratar de identificar, ¿no? A los pacientes de manera más certera, ¿ya? Entonces, luego que nosotros estamos haciendo este manejo general inicial, nos aseguramos que el paciente respira, ¿sí? Obviamente, si vemos que no respira, le daremos ventilaciones, si vemos que no tiene pulso, antes que cualquier cosa le daremos el RCP, obviamente, ¿no? Entonces, esto es una manera de poder chequear al paciente previamente. Y una vez que hemos pasado esto, el paciente está estable, tiene buena frecuencia cardíaca, respira bien, etcétera, vamos a recién elucubrar qué puede haber estado pasando con este paciente. Y para eso tenemos que revisar los toxíndromes. En los toxíndromes, estos de aquí son los más frecuentes. Hay un par más, unos 4 más, pero estos de acá son los más frecuentes. ¿Qué me va a permitir los toxíndromes? Como les digo, esto de acá me va a permitir identificar más o menos en qué espectro de intoxicación está el paciente, ¿no? Más o menos qué grupo farmacológico
está implicado en la intoxicación del paciente. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros tenemos distintos espectros, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos el llamado simpático mimético. El simpático mimético es aquel que obviamente tiene una predisposición, o sea, el paciente tiene una carga de, sobre todo, lo que es el sistema simpático mediante la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Sus siglas son la NE, que es la de la norepinefrina, y la E, la epinefrina, que son sinónimos de la adrenalina. Entonces, en este grupo de los pacientes que pueden tener intoxicación por alguna sustancia que me estimule el sistema simpático, están, por ejemplo, la cocaína, ¿sí? Que es un derivado alcaloide, y la anfetamina. Estos de aquí lo que van a hacer es promover una mayor liberación, sobre todo la cocaína, o disminuyendo la recaptación de mayor cantidad de noradrenalina y adrenalina. Al existir un aumento de esta cantidad del neurotransmisor, el paciente va a tener una serie de síntomas y signos. A eso nosotros le llamamos toxíndrome, ¿ya? Toxíndrome es el síndrome que obviamente me va a expresar algún tipo de intoxicación. Entonces, cuando hablamos del toxíndrome simpático mimético, me estoy refiriendo a un paciente que va a tener generalmente una agitación en el estado mental, va a ser bastante acelerado, va a ser bastante eufórico, va a tener una frecuencia cardíaca ya aumentada, una taquicardia, va a tener también la presión arterial elevada, estos pacientes van a tener la presión 150, 180, obviamente por la liberación de la noradrenalina. Acuérdate que el sistema simpático lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, ¿no? Esa es la frecuencia respiratoria que puede estar normal. Y a nivel de las pupilas, acuérdate que el sistema simpático genera midriasis, ¿no? Acuérdate que el sistema simpático es el paciente que está alerta, y cuando uno está alerta, las pupilas se engrandan, ¿no? Se anchan. Midriasis, ¿ya? Para que puedas ver mejor en la oscuridad, tus pupilas se abren, ¿ya? Entonces, y además también el paciente puede venir con un temblor y con una sudoración o diaforesis, ¿ya? El paciente que viene con un síndrome anticolinérgico va a ser muy similar, ¿no? Desde luego, acuérdate que la acetilcolina tiene una función relativamente opuesta a la adrenalina, mientras que los anticolinérgicos, que son los que están oponiéndose entonces a la acetilcolina, van a tener una función similar a los simpáticos miméticos, ¿ya? Entonces, estos son los bloqueadores, son los que se anteponen, los que se oponen a la acetilcolina, por lo tanto tienen funciones muy similares. Aquí está, por ejemplo, las intoxicaciones por la atropaviadona, ¿no? Que obviamente es la planta de la cual se obtiene o se había liberado la atropina, o la difenhidramina. Y el paciente, como ves acá, las características van a ser bastante similares, ¿no? Va a tener delirium, vamos a encontrarle con frecuencia y presión arterial elevada, y también la temperatura en ambos casos va a estar alta, ¿no? El tamaño de las pupilas, desde luego, va a ser también hidrática, y acá vamos a encontrar, por ejemplo, la presencia de hilio a nivel gastrointestinal y sudofacial. Entonces, por acá quizás lo puede diferenciar un poco, ¿no? Pero ya te vas a dar cuenta que en realidad la diferencia no tiene que ser solamente clínica, ¿no? Sino también investigando también la causa de la exposición, ¿no? La parte de la anamnesis que la vamos a comentar un poquito más adelante. Luego viene el toxíndrome colinérgico, ¿sí? El colinérgico es el que depende de la acetilcolina. Entonces, acá sí vamos a encontrar una oposición a los dos previos, ¿no? El toxíndrome colinérgico es causado por todos los medicamentos que me aumenten el tono de la acetilcolina, el tono parasimpático. Puede ser los órganos fosforados, que son productos que se utilizan como insecticidas, ¿no? O otro tipo de medicamentos como los que se usan en la miastenia, ¿no? Los llamados inhibidores de la acetilcolinesterasa. Este paciente entonces más bien ya no va a estar con agitación, va a estar generalmente en somnolencia o en coma. Además, el paciente puede tener una frecuencia respiratoria elevada y la frecuencia y presión pueden estar un poquito bajos, eso sí, pueden estar bajos. El tamaño de la pupila, acá sí va a haber una oposición. Si en los anteriores era una midriasis, acá va a haber una miosis, ¿ya? Vas a ver a la pupila puntiforme, ¿no? Tú le ves la pupila y así, está puntiforme. Eso se llama una intoxicación colinérgica. Y además, el paciente que tiene una intoxicación por insecticidas, colinérgicos, incluso carbomatos, van a tener algunas características. Paciente que va a tener generalmente salivación, todo lo que tiene que ver con el sistema colinérgico, lagrimeo,
paciente se orina, ¿no? Micción, defecación, y también puede tener contracciones gástricas, incluso espasmódicas, ¿ya? Luego existe otro, si se dan cuenta, es casi opuesto al otro, ¿no? Entonces, el otro toxíndrome es el de los llamados opiáceos, ¿ya? Los llamados opiáceos. Los opiáceos, obviamente, son los que se dan cuando un paciente consume estos medicamentos que sirven para el manejo del dolor, ¿no? La oxicodona es un gran ejemplo, la morfina, y hay drogas también como la heroína que también tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar generalmente es una depresión del sistema respiratorio, ¿no? Los opiáceos generalmente me producen depresión del sistema respiratorio. Vamos a ver una respiración bastante superficial, ¿no? Por eso acá hay una frecuencia respiratoria disminuida y también puede bajar la frecuencia cardíaca, incluso la presión también un poco, ¿ya? Una característica de los opiáceos es que me producen también a nivel de las pupilas miosis, ¿ya? Miosis. Muy bien. Y luego tenemos otros síndromes importantes. Acá vamos a hablar sobre todo el de los sedantes hipnóticos, que es obviamente el uso excesivo de benzodiazepinas y barbitúricos. Recuerda que ambos tienen el mismo mecanismo de acción. Estimulan a lo que es el receptor GABA, que es un receptor netamente inhibitorio del sistema nervioso central. El paciente obviamente va a venir o en una somnolencia tremenda o en un coma, ¿ya? Y además el paciente va a tener la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial baja y también la parte respiratoria disminuida. A nivel de las pupilas puede haber cambios, pero no son siempre fijos. Por lo tanto, acá se pone como si pudiera estar normal, ¿ya? Algo característico. Esta es la intoxicación por salicilatos, que mayormente es cuando uno consume bastante salicilatos, entre ellos la aspirina, ¿no? El paciente puede venir con confusión, puede venir con frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada y temperatura también elevada. Estos pacientes pueden presentar sudoración y vómitos, ¿está bien? Entonces, estos son los toxíndromos más importantes. Si se dan cuenta, esta primera entrevista al paciente, ese primer examen clínico me va a permitir más o menos saber qué tipo de intoxicación pueda tener el paciente. Y esto es muy importante porque en realidad cuando vemos al paciente muchas veces lo único que vamos a poder hacer es tomarle funciones y ver las pupilas, ¿no? Porque todo lo demás, digamos, la parte de la anamnesis a veces es bastante complicada porque el paciente viene solo, viene inconsciente, entonces es bastante complicado, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Si viene una persona, por ejemplo, no sé, en que vive en el campo, y lo encontramos que está pues salivando, que se ha orinado, que el paciente tiene miosis, entonces obviamente vamos a pensar en una intoxicación por insecticidas, ¿no? Si vemos a un joven quizás eufórico, con presión arterial elevadísima, lo veo midriático y está con temblores, voy a pensar que probablemente se ha intoxicado por cocaína. Si veo a un anciano que quizás viene con una frecuencia respiratoria bastante disminuida, deprimido, casi en coma, le veo las pupilas y está miótica, puedo pensar que es una intoxicación por opiáceos, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante y eso es una de las maneras, digamos, bastante rápida de poder hacerlo. Desde luego, como ven acá, ¿no? El examen no solamente debe quedarse ahí, sino también tenemos que hacer una anamnesis, ¿no? La anamnesis va a ser muy básica también para poder tratar de llegar al diagnóstico. Vamos a ver los antecedentes del paciente, ¿no? Eso es bastante importante. Obviamente esta información que tú vas a preguntar va a ser dirigida porque tú ya tienes una experiencia viendo pacientes con infección, ¿no? Eso es de lo que ustedes tienen que entrenar, digamos, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente joven, tú vas a preguntar dónde lo encontraron, ¿no? Es algo importantísimo, ¿no? Acá dice la zona, ¿no? En la cual, ¿dónde lo encontraron el joven? En la calle, ¿no? En una discoteca, ¿está bien? Entonces es bastante importante para que pueda más o menos elucubrar qué ha estado consumiendo o por qué ha intoxicado, ¿no? Lo que me pueden decir los pacientes o los mismos familiares, como te digo, que a veces lo traen, o la policía, en todo caso, ¿no? Paciente, por ejemplo, tenía un cáncer, ¿no? Si me dicen, es un abuelito que tenía un cáncer de colon hace tiempo, yo puedo pensar de que quizás es un paciente que ha usado demasiados opiáceos, ¿no? Porque los opiáceos, como la morfina, lo usamos para el tratamiento del dolor bastante intenso que suelen tener los pacientes con algunos tipos de cáncer. Entonces, más o menos, tiene cáncer, ok, puede ser una intoxicación, por ejemplo, por opiáceos, ¿ya? Entonces,
La exposición del paciente, ¿no? Es un trabajador, quizás un minero, ¿no? Que puede haber estado intoxicado por algunos tipos de metales. Es un paciente que trabaja en la industria agrónoma, ¿no? O fue al campo, quizás, ¿sí? O fueron niños que estuvieron jugando con hierbas, ahí es lo que la intoxicación por atropa viadona, ¿no? O sea, niños que están jugando con hierbas, etcétera, ¿no? Fue un bebé quizás que en la casa, ¿no? Encontraron que se tomó algo, alguno, no sé, algún tipo de desinfectante o cosa que se usa para la limpieza, pues esa es la intoxicación probable. Y el relato de los síntomas también es bastante interesante, ¿no? Los síntomas que tenía el paciente me va a ayudar bastante también a saber, ¿no? Cómo fue que empezó los problemas del paciente, ¿no? Quizás fue a tomar a una fiesta, y luego empezó con calambres, con dolores musculares, luego perdió el conocimiento, ¿no? Perdió la conciencia, ¿sí? Dejó de orinar, otro de los síntomas que a veces vemos en la intoxicación, por ejemplo, por metanol, ¿no? O se puso cianótico, ¿no? El relato de los síntomas, ¿no? El paciente empezó a presentar demasiado sueño, ¿no? Quizás estaba bastante deprimido, hablaba de que todos no sé, en la casa nadie lo entendía, y luego empezó a presentar demasiado sueño, cansancio y ya no despierta. Entonces, obviamente puede ser una intoxicación por algún tipo de sedante o algún tipo de antidepresivo, ¿ya? Entonces, todas esas características de los signos y síntomas me va a servir a mí para poder elucubrar, pues, el paciente qué tipo de intoxicación ha tenido, ¿no? La presencia de convulsiones, doctor, yo no sé, pero no sé qué ha tomado, pero yo lo vi que convulsionó una vez y luego ya no me responde. Ah, ya. Entonces, todo esto de acá es bastante importante. Y por acá justamente les voy a decir algunos tips que les puede servir bastante para ver un poco más. Algunos tóxicos, sin embargo, por ejemplo, se demoran, digamos, bastante para poder llevar a los primeros síntomas, porque la mayoría de las intoxicaciones, o sea, la más común, la más frecuentes, el tiempo suele ser relativamente corto, ¿no? Es un paciente que no se ingiere una sustancia, un platicida, ingiere algún tipo de, no sé, ácido muriático, obviamente la sintomatología va a ser inmediata, pero algunos sí se demora bastante, y eso es importante porque en realidad me puede ayudar también a elucubrar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso, mira, de los antidepresivos tricíclicos, el paciente se puede tomar bastantes, unos 20 o 30, pero a veces el tiempo de inicio de síntomas puede ser hasta de 2 días, ¿no? Acá están los Simao, que son un tipo de también antidepresivos, no tricíclicos, pero son un tipo de antidepresivos, ¿no? Los salicilatos, como les dije, la aspirina, 12 horas, ¿no? Se tomó la aspirina, 20, 30 tabletas, lo viste, no le pasa nada, 1, 2 horas, 4. No, está bien, 12 horas. Puede ser que el paciente recién tenga problemas, ¿no? El mismo metanol también, ¿no? El paciente se iba a la fiesta, puede ser también hasta 48 horas, ¿no? El etilenglicol, que también es un producto que lo vemos también en las industrias manufactureras, puede llevar hasta 6 horas también, ¿no? Hasta 6 horas, por ejemplo, ¿no? El etilenglicol lo vemos en los anticongelantes, en productos como disolventes, ¿no? Etcétera. El paracetamol mismo, ¿no? Que debes tomarte más o menos, se dice, 4 gramos para poder tener una intoxicación real por paracetamol. 36 a 48 horas todavía puede demorar. Entonces, eso es lo que yo les decía, ¿no? Puede todavía los medicamentos tener un tiempo de ventana bastante amplio. Y miren, acá por ejemplo hay algunos tipos de mnemotecnias, en inglés en realidad, que es más que todo para que ustedes puedan por ahí, ¿no? Tener ciertos tips, porque ya les digo que en realidad el manejo inicial, como han visto, es bastante rápido, ¿no? No tiene que preocuparse por el ABCD, el toxíndrome y poco a poco. ¿Ok? Primero salvas al paciente y luego vas a empezar la investigación. Y hay algunos tipos de síntomas que nos pueden guiar hacia ciertas intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá nos presentan dos síntomas, ¿no? Bradicardia o taquicardia. Para bradicardia, el acrónimo, el, el recordaris, la mnemotecnia es PACET, ¿no? Y en taquicardia le ponen FAS, ¿no? De rápido. Entonces, PACET. Por ejemplo, ¿no? Beta bloqueadores como el propanolol, ¿no? Propanolol, ¿no? Algunos opiáceos, el propoxifeno o la fisostigmina, ¿no? Que es un medicamento que se usa justo para la miastenia y que tiene una posibilidad colinérgica, ¿ya? Entonces, propanolol. A de anticolinesterasa, ¿no? Lo que les decía, medicamentos que me sirven para potenciar el efecto colinérgico, me pueden dar bradicardia, ¿no? Clonidina, bloqueadores de canales de calcio, la E de etanol, ¿ya? Me puede dar bradicardia, y la D de digoxina, ¿no? Intoxicación por digitálicos, sobre todo en ancianos, a veces se puede. ¿Ya? Entonces, estos son los que pueden presentar bradicardia. Doctor, ahora si yo digo, mire, el paciente tiene una taquicardia, está con 100, 120, inconsciente. Ah, ya, puede ser, por ejemplo, F, bueno, dice de forma base,
forma libre base de cocaína, ¿ya? Cocaína. A, de anticolinérgicos, ¿ya? Los anticolinérgicos. A también de antihistamínicos, antipsicóticos y desde luego también anfetaminas, ¿no? Las anfetaminas, que son los estimulantes del sistema adrenérgico, me pueden dar taquicardia, ¿no? Desde luego. S, de simpáticos miméticos, todos los medicamentos que tienen que ver con el estímulo simpático, ¿no? La cafeína, el mismo café, la cocaína, la anfetamina también, ¿no? El PCP, que es la fenciclidina, ¿no? La fenciclidina también. Y ese es un tipo también de droga, ¿no? La fenciclidina. Fenciclidina es una droga que se usa en humanos, le dicen el polvo de ángel, no, ¿no? Y T, de teofilina, ¿no? Que en realidad, como te acuerdas, la teofilina es un derivado de la cafeína, ¿no? Teofilina, también los antidepresivos tricíclicos también me pueden dar taquicardia, ¿está bien? Entonces mira cómo tú puedes jugar con un poco los síntomas, ¿no? Doctor, ahora háblame de temperatura. Mira, si es hipotermia, hay un acrónimo que es PULS, ¿no? Y hipertermia, NASA. ¿Ya? Hipotermia, si encuentro el paciente que está con hipotermia, cuidado con el monóxido de carbono, ¿ya? Monóxido de carbono, CO. Opioides, ¿no? Paciente infectado por opioides, hipotermia. Obviamente los hipoglicemiantes orales, ¿no? Lo que es la insulina también aparte y los hipoglicemiantes orales. El alcohol, el licor, ¿no? Y los sedantes, desde luego, ¿no? La benzodiazepina, tú vas a ver al paciente frío, ¿no? Frío. Nosotros, yo lo veo al paciente caliente. Ah, eso puede ser una intoxicación por neurolépticos, ¿no? Todo lo que son los neurolépticos como el haloperidol, la clorpromacina, me darán el famoso síndrome neuroléptico, ¿no? La de antihistamínicos o de alcohol withdrawal es abstinencia alcohólica, ¿no? Abstinencia, paciente que está en realidad no es tanto una intoxicación, sino más bien, ¿no? El estado, ¿no? De abstinencia alcohólica, ¿no? S, de salicilatos, ojo, ¿ah? Los salicilatos dan hipertermia, como ya les dije en la primera tablita. Los simpático-miméticos, desde luego todos los simpático-miméticos, ¿no? Cafeína, lo que es la cocaína, etcétera, me dan hipertermia. ¿Ya? Los anticolinérgicos, los antidepresivos me dan hipertermia. ¿Ya? Entonces, otra de las características. Doctor, ahora la presión, perfecto. Hipotensión, crash, ¿ya? Hipertensión, acá hay un acrónimo que es de la tomografía de escampo, ¿no? CT scan, que es el acrónimo de la tomografía. Hipotensión, la clonidina, desde luego, bloqueantes de canales de calcio, no da hipotensión. Los rodenticidas, ¿no? También me dan hipotensión. Los antidepresivos, la aminofilina y los antihipertensivos. Los sedantes hipnóticos, desde luego las benzodiazepinas me dan hipotensión, ¿no? La heroína y los opiáceos, H de heroína y derivados opiáceos, como la morfina, también les he explicado que me dan hipotensión. Doctor, si el paciente tiene hipertensión, ya te dije, cocaína, ¿no? Por ejemplo, medicamentos tiroideos, simpático-miméticos, cafeína, todos esos de ahí me van a dar hipertensión. ¿Ya? CT scan es el... Muy bien. Respiración rápida, la acrónimo es PANT, y acá respiración lenta, slow, ¿ya? Lenta, obviamente, ya sabemos, ¿no? Sedantes. Todo lo que son los sedantes me dan frecuencia respiratoria disminuida, me deprimen el sistema nervioso, en la parte respiratoria. L de alcohol, licor, O de opioides, ¿sí? O de opioides. Y W de marihuana, es el nombre que tiene la marihuana. Acuérdate que la respiración rápida la podemos ver también con la fenciclidina que les había dicho, que es un tipo de drogas, el paraquat. La aspirina también puede dar eso. Bueno, un edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Ocasionado por algún tipo de medicamentos que puedan dañar el sistema nervioso. Y la acidosis metabólica inducida por algunos tóxicos, ¿no? También, o sea, hay algunos medicamentos que me pueden dar acidosis metabólica. ¿Cuáles? Por ejemplo, el etilenglicol, ¿no? ¿Te acuerdas? El etilenglicol es uno de ellos, ¿no? El metanol, esos me pueden dar acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica tiene como respuesta compensatoria un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Y este de acá, finalmente, creo que es el último cuadrito, es aquel que me genera coma. O sea, ¿cuáles son las intoxicaciones que son más frecuentes que el paciente esté en coma, así que no reacciona absolutamente a nada, ¿no? L de Lit, que es el plomo, ¿no? Este es plomo, plomo.
Este es E de etanol, etilenglicol. T de antidepresivos tricíclicos, tolueno. También H de heroína, ¿no? Encefalopatía hepática, metales pesados. A de arsénico, ojo, antidepresivos y también anticonvulsivantes también. R, rofinol, que es un sedante hipnótico. G, GHB, en realidad este de acá es el ácido gamma. Este de acá es el ácido gamma hidroxibutírico, que es el llamado éxtasis líquido, ¿ya? Este es el llamado, la droga éxtasis líquido, ¿ya? Y de isoniazida e insulina, obviamente la insulina también me puede dar un coma cuando ha sido dado de manera excesiva, y monóxido de carbono, ¿ya? También monóxido de carbono. Doctor, me viene convulsionando. ¿Quiénes son las drogas o los tóxicos que me convulsionan? Órganos fosforados, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, los simpáticos miméticos también, la cocaína, ¿sí? El alcanfor, la cocaína, acá está, el monóxido de carbono. Obviamente A de anfetaminas también, que son simpáticos miméticos, metilxantinas como la cafeína, obviamente efectivamente, la fenciclidina que hemos hablado, lo que es la abstinencia, pero benzodiazepinas más bien más frecuente. Abstinencia, acuérdate que las abstinencias, ¿no? Como la abstinencia alcohólica me da convulsiones, ¿ah? Cuidado, me da convulsiones. Litio y plomo, ¿ya? Pero los de acá son los que más tienes que recordar, ¿ya? Este es si un paciente viene convulsionando, ojo, primero hay que ver si el paciente no tiene algún tipo de problema de intoxicación. Bueno, y ahí está la parte también de fármacos que pueden dar problemas a ese nivel de la pupila, y hemos hablado de eso bastante, vamos a ir pasando para poder ir un poco avanzando. Esta sí me parece un poco interesante, que es alguna modificación en la piel, ¿no? La piel diaforética, ¿cómo me da? SOP, ¿no? Que es jabón, simpático mimético, órganos sulfurados, acetilsalicílico, el paciente va a venir así sudando, ¿no? Sudando. Piel seca, pues obviamente anticolinérgicos o antihistamínicos, ¿no? Presencia de bulas, bueno, obviamente si el paciente tiene algún tipo de problema, por ejemplo, de ofidismo, ¿no? Un rash acneiforme, más que todo se ve con intoxicaciones con bromo, ¿no? Paciente que viene de color roja, la piel o con flashing, ¿no? Con flashing, eso se ve más que todo con los anticolinérgicos o con el ácido bórico, ¿no? Y el paciente cianótico, pues más bien el paciente cianótico lo podemos ver, por ejemplo, con algunos tipos de nitratos, de nitritos y de ergotamina, es un medicamento que se usa para el dolor de cabeza, ¿no? Entonces estos de acá me pueden dar una coloración cianótica, ¿ya? Y así como ustedes han visto, entonces hay muchas por ahí tips, ¿no? Que les puede servir rápidamente. Ok, tiene cianosis, ¿no? Está hipertérmico, está sudando, ¿qué puede ser? Que bueno, entonces eso me puede llegar a elucubrar, siempre y cuando obviamente yo no conozca, ¿no? De rápidamente. Pero muchas veces, pues nosotros ya tenemos al paciente, como te digo, a veces nos llega con la familia, con la esposa, con el esposo, ¿no? Con la mamá, y nos indica pues lo que ha pasado, ¿no? Se ha tomado un poco de querosene, ¿no? Me hizo que se trató de matar y abrió un rodenticida, ¿no? Un veneno para ratas, se lo tomó, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que a veces sucede, es lo que vemos nosotros a veces. Pero ya ahí tenemos bastantes tips para que ustedes puedan un poquito saber. Entonces, como les decía, y ahora ya vamos a terminar con esta parte de lo que es el manejo general, ¿no? El manejo general. Entonces les decía que lo principal es siempre cuidar el ABCD, ¿no? Entonces una vez que nosotros ya nos aseguramos que el paciente está respirando bien, tiene buena frecuencia, está relativamente bien, entonces ahí vamos a ir al toxíndrome, ¿sí? Y luego que hemos ido al toxíndrome, nosotros ya más o menos hemos sacado qué puede ser, vamos a dar los tratamientos. Entonces, la primera parte, acá, esta guía lo divide en 5 partes, ¿no? Hay diferentes maneras de abordarlo. Esta es una de ellas, ¿no? Que es bastante didáctica. Medidas de diagnóstico y soporte vital, ok, esa es la información toxicológica, ¿no? Como les decía, acá lo ven el toxíndrome, obviamente, paralelo a lo que son las maniobras de RCP. Usar antídotos reanimadores. Y luego ya en el segundo paso ven lo que es la disminución de la absorción del tóxico, ¿no? Para eso se utiliza obviamente medidas de descontaminación digestiva, ahora vamos a hablar un poco, ¿no? O sea, vamos a tratar de descontaminar el sistema digestivo mediante generalmente lavados gástricos. El tercer punto sería aumentar la eliminación del tóxico, puede ser también por la vía digestiva, pero también puede ser por la vía renal. Luego vendría el tratamiento número 4, que vendría a ser el bloqueo de la actuación sobre el órgano diana. Eso es lo que llamamos el uso de los antídotos, ¿no?
Y 5 vendría a ser las medidas post-intoxicación, que desde luego va a ser posterior, obviamente, ¿no? A la intoxicación, la valoración psiquiátrica, que es muy importante. Ojo, a veces se nos olvida, no le tomamos en cuenta, pero si tú estás tratando a un paciente que ha ingerido algo o se ha tratado, ¿no?, de hacer daño, pues obviamente lo ideal es que sea visto por psiquiatra antes de darle de alta, ¿no? Eso es una, digamos, una medida que tú tendrías que hacerlo, sobre todo si estás en un hospital grande, obviamente una unidad pues con toda la disponibilidad posible, ¿no? El parte judicial, la educación sanitaria, en todo caso si ha sido algo accidental, del paciente y la familia, la prevención laboral, si la intoxicación ha sucedido en el trabajo, todo eso de ahí en realidad es de competencia nuestra y es bastante importante, sobre todo para poder evitar otro tipo de problemas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es eso es solamente para puntualizarles lo del tratamiento. El tratamiento, porque en realidad tenemos una fase precoz. La fase precoz de la intoxicación se llama, es algo teórico, cuando el paciente ya ingirió, o sea, ya tomó el tóxico, pero todavía el examen es normal. O sea, no encuentro en el examen clínico algún hallazgo, ¿no? Acá sería ideal que digamos que en este periodo podamos hacer una decontaminación gastrointestinal, ¿no? O sea, justo lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? O sea, acá, la decontaminación gastrointestinal, ¿no? Entonces sería en la fase precoz, ¿no? Si viene el paciente con la intoxicación y todavía no muestra síntomas, pero tú sabes que ha tenido una gran intoxicación, podemos hacer esa fase. Aquí es en la fase precoz donde más evidencia, donde más útil va a ser esta decontaminación. Posteriormente a esta fase, en realidad, ya no es tan útil, ¿no? Y la fase de estado es cuando ya el paciente tiene síntomas, ¿no? Y acá lo que hay que plantearnos en la fase de estado, perdón, desde luego es primero si requiere tratamiento urgente, ¿no? Lo primero que nos vamos a plantear es si requiere un tratamiento urgente o en todo caso podemos investigar o podemos dar el tratamiento más específico. Algunos antídotos son eficaces en la fase precoz, ¿no? Esto de acá, como ustedes ven aquí, digamos, es algo especial, ¿no? Pues en realidad, si tú estás ante un paciente que tiene una intoxicación, trata de darle el antídoto a todo, ¿no? A todo le vas a dar, pero en estas intoxicaciones en específico son más útiles en la fase precoz. O sea, si tú lo ves que está sintomático, le puedes dar, ¿no? Dependiendo obviamente de cada tipo de guía, ¿no? Pero en realidad sería útil que a estos pacientes se le dé, ¿no? Antes. Por ejemplo, la N-acetylcysteína en el caso de la intoxicación por paracetamol, el omeprazol en el caso de los alcoholes tóxicos, la vitamina K en el caso de medicamentos, ¿no?, pongan la vitamina K, y el ácido folínico, sobre todo en pacientes que son medicamentos antifólicos, ¿no? Como es el netoxato, que se usa para la hernia. Entonces, estos medicamentos, quizás, esos antídotos, sí tienen una eficacia muy alta al inicio, sobre todo, ¿no? Entonces, es un cuadrito igual, mira, para resumir, manejo general, al inicio hacemos una valoración inicial con el ABCD, evaluación global y un tratamiento sintomático, ¿no? Si el paciente tiene bajo nivel de conciencia, yo no he llegado todavía a mi diagnóstico, pudiera administrar el flumazenilo, que es un antídoto en realidad para benzodiazepina, ¿no? Si continúa, le podría dar naloxona, por eso le decía que en algunos centros se usan estos medicamentos como bolo, porque no son en realidad muy dañinos, ¿no? O sea, no son tan dañinos que tú lo puedes dar sin problemas. Si el paciente recupera la conciencia recién con naloxona, pues obviamente voy a pensar que el paciente tiene una intoxicación por opiáceos, ¿no? Y voy a seguir con el tratamiento de naloxona. Y si el paciente no recupera la conciencia, pues voy a tratar de, ahí sí, valorar la posibilidad de intubarlo o en todo caso conectar un ventilador si así lo requiere, ¿no? Si el paciente no tiene un bajo nivel de conciencia, entonces, o sea, no es tan evidente, puedo pensar si el paciente tiene una intoxicación por sedantes, opioides o benzodiazepinas, o en todo caso por los estimulantes, ¿no? Si la intoxicación por estimulantes es muy plausible, ¿no? Por ejemplo, lo ves el paciente que tiene muchos síntomas del sistema simpático, y yo pienso que tiene cocaína, anfetamina, o algún tipo de ellos, la terapia pues podría ser con diazepam. ¿Ya? Estos son manejos, digamos, bastante sintomáticos e iniciales, ¿ya? Son manejos sintomáticos e iniciales ante un paciente que me viene, digamos, recién a la emergencia. Ahora, los tratamientos específicos, ¿no?, para el tipo de intoxicaciones se dividen en dos. Uno es un llamado tratamiento toxicocinético y otro toxicodinámico. Tal vez han hablado de esto, pero obviamente toxicodinámico es aquel medicamento que va a interrumpir la unión generalmente del tóxico a sus receptores, ¿no? O sea, va a alterar lo que es la función del tóxico.
Puede ser, por ejemplo, con un antagonismo, ¿no? Entonces, yo sé que le hemos dado, por ejemplo, benzodiazepina, pues voy a usar un fármaco que es un antagonista de la benzodiazepina como el flumazenil, ¿no? Este antagonismo puede ser competitivo o no competitivo. O puedo tratar de generar un cortocircuito de la unión del tóxico con el receptor, por ejemplo, dándole vitamina K, vitamina B6, etc. O la corrección de los efectos periféricos, ¿no? O sea, ya no voy a interrumpir su vía, pero sí voy a tratar de alterar sus reacciones finales o sus efectos finales. Esos son los tratamientos sintomáticos. Y por otro lado está el toxicocinético, que como su nombre lo dice, pues tiene que ver con la farmacocinética, o sea, con el proceso de asimilación del cuerpo del fármaco. ¿Cómo puedo alterar eso? Pues le disminuyo la biodisponibilidad, ¿no? Le doy un lavado gástrico, entonces le disminuyo la biodisponibilidad del fármaco, le doy carbón activado, le puedo redistribuir extracelularmente el tóxico con algún tipo de inmunoterapia específica, como en el caso de los, ¿no?, anticuerpos contra los digitálicos, que es una terapia que se usa últimamente para intoxicación por digitálicos. Puedo promover la eliminación del tóxico, ¿no? Ven acá como todo es en cuestión a, digamos, favorecer algún tipo de respuesta del cuerpo, ¿no?, frente al fármaco, ¿no?, mediante el uso de quelanto, por ejemplo, ¿no? Disminuyo su metabolismo o altero el metabolismo de alguna manera hepática, ¿ya? Entonces, todo esto de acá son medicamentos que pueden dar resultados a nivel tóxico. En realidad, esto es una clasificación teórica, ¿no? Desde luego no vamos a podernos hacer esta clasificación cuando estamos con el paciente. Simplemente es una clasificación para que ustedes sepan qué distintos tipos de, digamos, eventos nosotros usamos para poder tratar al paciente, ¿ya? Y finalmente, lo que les voy a acá repasar brevemente es un poco la evidencia, ¿no?, las controversias, como les decía, y los avances en cuanto al tratamiento. Acá me voy a referir más que todo a el tratamiento justamente de la parte toxicocinética, ¿no?, más que todo la toxicocinética. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el jarabe de ipecacuana, ¿no?, que era un medicamento que se usaba para producir emesis, ¿no?, o sea, para inducir el vómito. Este jarabe en realidad tenía un sabor tan horrible, ¿no?, que en realidad el paciente vomitaba del asco, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué, digamos, no se recomienda tanto, digamos, ¿no? Primero, que la disponibilidad está disminuida, o sea que la mayoría de hospitales, la mayoría de centros no usan ya esta jarabe, así que es bien difícil encontrarlo en realidad. Otra cosa que es evidente, o sea, que se ha estudiado, todas estas conclusiones, chicos, ustedes las pueden encontrar en las guías de la Sociedad Europea de Toxicología, ¿ya?, en las guías de la Sociedad Europea de Toxicología o en la americana, ¿ya? O sea, ellas son las que han emitido estas, digamos, recomendaciones, ¿no? Y sobre todo para tratar de uniformizar y por ahí eliminar algunas incongruencias. Lo que han también descubierto a partir mayormente de estudios clínicos, o sea, metaanálisis no hay en realidad mucho, en realidad metaanálisis no hay mucho porque obviamente el tema, ¿no?, bastante intoxicado, es bien difícil hacer ahí estudios, eh, digamos, clínicos, ¿no? Lo que hay más bien es estudios clínicos, o sea, estudios clínicos directos, no tanto como ensayos, ¿no?, sino estudios, observación. Entonces, por ejemplo, no hay evidencia clínica de mejores resultados a largo plazo, ¿no? O sea, en el paciente que tiene jarabe, no hay una evidencia clínica que mejore realmente. Lo que sí, otro problema con el jarabe pecacuana es que podría retrasar o disminuir la eficacia de sí otros tratamientos que sí son más efectivos, ¿ya? Entonces, como el jarabe pecacuana produce MS, produce vómito, entonces a veces como que puede hacer que el paciente no pueda tolerar bien o no pueda usar otros medicamentos que sí me van a servir para combatir la intoxicación. Entonces, ese es un problema del jarabe pecacuana, ¿no? Al final, la conclusión que sacan también es que no hay suficiente data ni para recomendar, ni para tampoco excluir de manera categórica. Pero como les digo, es un medicamento que cada vez se usa menos para la inducción de la emesis, ¿no? Entonces, en cuanto a contraindicaciones, ¿no?, para la emesis, también es como les digo, la emesis, el vómito inducido, es alguna práctica que tampoco ya no se usa tanto. En realidad, no se usa porque tiene bastantes contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué tóxicos está contraindicado generar vómito? Agentes anticonvulsivantes, ¿no? Agentes convulsivantes. Paciente que ha tenido ingestión de hidrocarburos, ¿ya? Como el hidrocarburo es la gasolina, ¿no? Entonces, generar el vómito acá, no, es bastante dañino al paciente, más bien, ¿ya? Gasolina, querosene, tiner, no. Agentes corrosivos, es lo peor que puedes hacer, ¿no? Si un paciente ha tomado lejía, por ejemplo,
que es un álcali. Lo peor que puedes hacer es inducir el vómito, porque en realidad el álcali va a destrozar el esófago, ¿ya? O sea, el álcali, lo peor que tiene el álcali es que destroza lo que es el trato digestivo, o sea, lo destroza, lo destroza. Y en realidad el álcali es más lesivo, se dice que el ácido, porque el álcali se pasa, ¿no? O sea, el ácido, tú tratas de tomar ácido muriático, o sea, que lo vomitas, o sea, es demasiado fuerte, ¿no? Tú tratas de tomarlo y ya estás vomitando. En cambio, el álcali, como no tiene un sabor tan horrible, digamos, o fuerte, tú puedes tomarlo, pero ese es el problema porque el álcali tiene un efecto destructor así atroz, ¿ya? Entonces, primero, doctor, que no podemos recomendar el vómito en estos pacientes, porque en realidad voy a causar más daño, así que no vomito, ¿no? El paciente, pues el estado mismo de un paciente inconsciente o está casi en coma, y también generarle vómito puede ocasionarle más bien una aspiración, ¿no? Una neumonía aspirativa que lo va a complicar más, ¿no? Paciente que no responde a la inducción de vómito, que no tiene reflejos, simplemente no tiene reflejos de vómito. O paciente que esté convulsionando tampoco le va a inducir, ¿ya? Entonces, en realidad, la emesis tiene bastantes contraindicaciones y por ello tampoco no se usa mucho, ¿no? Entonces, otra parte del manejo que ya hemos revisado, en general, era justamente lo que es el disminuir la disponibilidad, y para eso hacíamos lo que era un lavado gástrico, ¿no? El lavado gástrico es un procedimiento sencillo en el cual le ponemos al paciente una sonda nasogástrica en el estómago, ¿no? Lo ponemos al paciente en posición de decúbito lateral izquierdo, ¿no? Echados en la izquierda, con la cabeza a un nivel más bajo que el de los pies, y lo que tratamos de hacer es extraer el contenido gástrico, ¿no? Nosotros vamos a poner una sonda nasogástrica, vamos a pedir una jeringa enorme, la más grande que tengamos, de 100 cc, o podemos tener esas jeringuitas, no sé si han visto, son unas jeringas así, ¿no? Y que acá tiene una bomba, ¿no? Como para aspirar secreciones, una bombita. Si tú machucas la bomba, la pones ahí, y luego lo machucas la bomba, lo conectas luego al tubo, que es la sonda nasogástrica, y luego la sueltas y va absorbiendo, ¿no? Te vas a poner un poco, también vas a poner el tubo hacia abajo, entonces la sonda nasogástrica va a poder absorber todo lo que el paciente ingerió en una parte, ¿no? Luego de eso vas a administrar por esta misma vía más o menos 250 cc, ¿no? De cloruro de sodio, o sea, de solución salina, y lo vas a lavar al paciente, ¿no? O sea, sacas, luego calculas acá 250, lo introduces nuevamente, luego lo sacas otra vez, lo introduces y así, ¿no? Eso es el lavado gástrico, ¿no? La idea es hacerlo hasta que el líquido sea pues claro, ¿no? El líquido inicialmente va a salir pues negro, rojo, no sé, amarillo, y luego posteriormente hasta que sea claro. Eso es el llamado lavado gástrico, ¿no? Las complicaciones que pueden existir es un traumatismo a nivel del estómago o del esófago al poner la sonda, ¿no? Dependiendo de lo que ha consumido. La aspiración pulmonar también, desde luego, es un riesgo, y la estimulación del nervio vago que le puede dar al paciente pues un síncope, ¿ya? Entonces son una de las complicaciones. El lavado gástrico normalmente es un procedimiento que igual, o sea, no tiene una evidencia muy alta. Se dice que sobre todo se usa en la fase precoz, como hemos hablado, o sea, paciente que está en la primera hora, generalmente, ¿no? De la ingestión, máximo 2 horas. Si el paciente ya tiene más de ese tiempo, en realidad, el lavado gástrico, o sea, no me daría algún tipo de beneficio clínico, así que hacerlo o no, en realidad no importaría tanto, ¿no? Otro manejo general, ¿no? Es un manejo que se usa en casi cualquier tipo de intoxicación, ahora vamos a verlo, es el carbón activado, ¿no? El carbón activado se recomienda generalmente en una sola dosis, ¿no? La recomendación de la Academia Americana de Toxicología me dice que no debemos administrarlo de manera rutinaria, o sea, sistemáticamente, ¿no? Solo deberíamos considerarlo si una persona ha ingerido una sustancia potencialmente tóxica hasta 1 hora antes de la administración. Igual también el carbón activado tiene un tiempo en el cual es mucho, mucho más eficaz, ¿ya? El mecanismo es que la superficie del carbón activado contiene un ambiente de carbono que lo que va a hacer es fijar las sustancias tóxicas, ¿no? Es como si tuviera un anillo, imagínate un anillo de estructura que va a captar las sustancias y las va a fijar. La dosis recomendada suele ser de 0,5 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal hasta una dosis máxima tolerada de 75 a 100 gramos, ¿ya? Esa es más o menos la dosis que se da de carbón activado. Y el carbón activado, como les digo, tiene algunos beneficios, ¿no? O sea, en algunos medicamentos le da bien y en otros no tanto. Ya acá tengo un resumen, me dice sustancias
que sí son absorbidas, ¿no? Sustancias que sí son absorbidas por el carbón activado. ¿Cuáles son los que sí les da bien? ¿No? Por ejemplo, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, ¿no? La intoxicación por benzodiazepinas, por algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina, la digoxina, el fenobarbital, la fenitoína, que es un otro anticonvulsivante, el metotrexate, y acá tenemos desde luego el muy importante ácido acetilsalicílico, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Más bien, hay otros compuestos que no tienen un beneficio en realidad, ¿no? No tienen un beneficio importante. Por ejemplo, en el caso de la intoxicación por cáusticos, ¿no? Que es una de las peores, como les decía, que hay, los álcalis, los cianuros, intoxicación por etanol, etilenglicol, los hidrocarburos, como es el querosene, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en estos casos, en realidad no conviene dar porque no tiene casi ningún tipo de utilidad. ¿Ya? Entonces, en algunos sí, y en otros en realidad no conviene. Este es otro cuadrito, ¿sí? En realidad que más o menos es lo mismo, ¿no? Sustancias que son absorbidas, ¿ya? Y otras que quizás en realidad no, ¿ya? El carbón activado se da pues generalmente por vía oral, ¿no? La dosis que hemos hablado, más o menos 1 gramo por kilo de peso en niños, ¿no? Se disuelve esto de acá en 200 a 250 cc de agua tibia, ¿no? Se agita bastante y luego se le da al paciente, ¿no? Para beber. Idealmente se le da a beber poco a poco, puede ser con una cañita, idealmente, ¿no? O, bueno, en todo caso le podemos dar también en sonda nasogástrica, pero de forma lenta, ¿ya? Y luego de administrarle también sería bueno enjuagar la sonda para también evitar que, digamos, se que me pegue por ahí, ¿ya? Entonces, eso más o menos es lo que debemos hacer cuando vamos a utilizar un carbón activado en algunos pacientes. Como se dan cuenta, en realidad no todas las sustancias se pueden beneficiar, ¿no? Del uso de carbón activado, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, los pesticidas, ¿no? Lo que son los organofosforados no tienen ningún beneficio. Otro tipo de, digamos, maniobra, ¿no? También tiene que ver con la parte, como les decía, toxicocinética, es la irrigación digestiva total, la que se conoce en inglés como whole bowel irrigation, que en realidad este más que todo es como haciendo al paciente que pueda eliminar todo por la vía rectal, pues, ¿no? Entonces al paciente se le trata de inducir una diarrea, digamos, es la irrigación digestiva total, y para eso se utiliza el polietilenglicol, ¿no? Entonces es un método considerado medio agresivo en realidad, porque el paciente, como te digo, debe tomar más o menos gran cantidad de polietilenglicol, que puede ser 2 litros, hasta 4 litros, ¿no? Entonces es a veces difícil que el paciente pueda tolerar, ¿no? Es una terapia que tampoco debe realizarse de rutina, ¿ya? No a todo el mundo le va a hacer para que pueda hacer, ¿no? Diarreas. Y se ha visto también que puede reducir la biodisponibilidad del fármaco, va a hacer que el fármaco se absorba menos, porque obviamente vamos a, ¿no? estimular que el paciente haga diarrea y pues el fármaco, el tóxico no va a poder absorberse a nivel digestivo, sino se va a ir pues hacia abajo, pero no modifica el pronóstico en la mayoría de casos, ¿ya? Entonces no modifica el pronóstico en la mayoría de casos. Donde más se ha visto que pueda ser útil, acá te presento. Estos son los fármacos que, digamos, sí, más o menos puede ser útil. Son fármacos que como son de liberación prolongada, entonces sí me sirve hacer eso, ¿no? La teofilina, la aspirina, que es salicilato, y el litio, ¿ya? Entonces con esto más que todo, con lo demás en realidad es poco. La dosis acá la tenemos, niños de 9 meses a 6 años, 500 cc por hora aproximadamente, de 6 a 12 años 1000 cc por hora, y en adolescentes 1500 a 2000 cc por hora, y adultos, ¿no? El polietilenglicol es, como te digo, una sustancia que lo usamos bastante para acelerar el tránsito, por ejemplo, para los pacientes, para una colonoscopia, pacientes que tienen diarreas, ¿no? Contraindicaciones, si el paciente vomita, obviamente, porque tiene que el paciente tomar gran cantidad, como te digo, de polietilenglicol, ¿no? Vómitos, oclusión, perforación hemorrágica. Si el paciente no tiene protección de la vía aérea y hay un riesgo que vomite y se aspire, pues tampoco le podemos dar. O paciente con inestabilidad hemodinámica, porque yo le voy, se viene en diarrea y se choca, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Y otro de los métodos, quizás también no tan usado actualmente, miren cómo les estoy contando todos estos métodos tradicionales, ¿no? Pero que en la actualidad no tienen en realidad tanta evidencia, ¿no? Se dan cuenta, ninguno tiene una evidencia así, no sé, a uno para poder decir que en realidad va a modificar el efecto clínico, ¿no? Quizás el carbón activado es el que más tenga todavía eso, ¿no? Otro método que se había pensado es la alcalinización de la orina, ¿no? Porque se había dicho que incrementa la eliminación del tóxico
y eso lo hacemos administrando bicarbonato de sodio, ¿no? El objetivo de darle bicarbonato es que podamos producir una orina cuyo pH sea, pues no ácido como es lo normal, sino más de 7.5, ¿no? En realidad la alcalinización de la orina depende más del pH que de la diuresis, ¿ya? Así que en realidad no es tanto hacerle orinar al paciente, sino más bien modificar el pH de la orina, ¿no? Para eso administramos bicarbonato. Ahí son las dosis, ¿no? El bicarbonato se administra por vía endovenosa, ¿no? Ojo, es por vía endovenosa. 225 cc de una solución al 8.4%, que como viene en la ampolla, entonces en una hora eso de ahí le va a ayudar al paciente adulto. Y en los niños, solamente 25 mililitros de una solución al 8.4% endovenoso en una hora, ¿no? Esta medida, ¿en quién se ha visto que es realmente efectiva? ¿Ya? Primera línea, salicilatos. ¿Ya? Acá sí. De ahí se puede usar en fenobarbital, pero en realidad el fenobarbital, digamos, tiene otro tipo de medicamentos que son más útiles, ¿ya? Entonces es alternativo. Y si el paciente, además, podemos lograr que tenga una diuresis elevada, me podría servir algo, ¿no? En la intoxicación del ácido 2,4 diclorofenoxiacético, ¿ya? Que es un herbicida, y solamente tenemos por ahí un estudio que me apoya su uso de metotrexato. Ya, entonces en realidad, como ustedes ven aquí, la alcalinización de la orina, más que todo, me sirve en salicilatos, ahí donde más o menos tiene un cierta importancia. La contraindicación, desde luego, sería la infección. El paciente que tiene insuficiencia renal no orina más, no sirve de nada bombardearlo de ampollas de bicarbonato para lograr la alcalinización de la orina. Entonces, aquí terminamos, chicos. Esto es justo todo lo que les quería transmitir, sobre todo lo que era la parte de manejo inicial y lo que es todas estas controversias, que ya les digo que ustedes pueden, ¿no?, revisarlo de todas maneras, los estudios que han llegado a las conclusiones, ¿no?, de la utilidad de cada uno de estos pasos en las guías de la Sociedad Americana de Toxicología y también en la europea. ¿Ya? Esos son, digamos, los avances, lo que ustedes deben saber en realidad de qué tanto me sirven estos métodos realmente bastante tradicionales, ¿no? Este cuadro simplemente es para terminar diciéndole que ustedes van a poder ahora ver, ¿no?, qué antídotos van a usarse en cada uno de los casos, ¿no? Lo que les he hablado es el manejo inicial, es el ABCD, y es, como les digo, las maniobras que me pueden ayudar a disminuir un poco lo que es la intoxicación, sobre todo en fase precoz y en fase de estado. Son maniobras generales. Pero cada uno de los tóxicos y de los medicamentos tiene un antídoto. Y esos antídotos, obviamente, pues sí van a ser útiles, ¿no? O sea, casi no necesitamos hablar acá mucho de evidencia, porque en realidad los antídotos simplemente se ha demostrado fisiológicamente que son opuestos y por tanto tienen efectos clínicos totalmente evidenciables opuestos, ¿no? En el caso, por ejemplo, el flumazenilo, pues es un medicamento que es antagonista y desde luego se va a hacer el antídoto de una intoxicación por benzodiazepinas, ¿no? Hablamos del fomepizol como antagonista de metanol o el etilenglicol. Hablamos por ahí del uso de la atropina, ¿no? La atropina como antagonista, antídoto de la intoxicación por órganos fosforados y por carbomatos, ¿no? Acá tenemos a la vitamina K, por ejemplo, que es el antídoto de la warfarina, el etanol, que es el antídoto del metanol. Por acá tenemos a la bromocriptina, que vendría a ser un medicamento que usamos en el síndrome neuroléptico maligno, perdón, la N-acetilcisteína, que se usa en el paracetamol, y así, ¿no? Tenemos bastantes ejemplos, ¿no? La naloxona de los opiáceos, la piridoxina, la vitamina que es la piridoxina, la usamos como antídoto de la isoniazida. Y así, tenemos un montón de ejemplos que ustedes van a poder revisar, ¿no?, la intoxicación de cada uno de los diversos fármacos y los tóxicos y van a poder ya profundizar ya en cuanto al manejo de cada uno. Conclusiones finales para llevar a casa. Es posible proponer una clasificación farmacológica, desde luego, ¿no? Sí, o sea, podemos nosotros englobar simplemente de manera farmacológica qué tratamiento vamos a dar, como han visto ustedes, ¿no?, de manera bastante general. Ante una intoxicación sintomática es preciso tratar al paciente antes de tratar el veneno. Eso es algo básico, ¿no? Antes que tú te mates sabiendo que venenas, hay que tratar al paciente, ¿ya? Eso es lo más importante. Salvarle la vida y luego posteriormente ver el toxíndrome y luego ya recientemente ¿no?, a ver el tratamiento específico, ¿no? Eso está bastante claro, pero, ¿no? Un tratamiento sintomático adecuadamente realizado es suficiente.
ojo, mira, doctor, pero ¿cómo vas a decir eso? No, es que así se debe tratar en emergencia, en tóxico. ¿Ah? Tratamiento asintomático a veces es suficiente en la mayoría. ¿Mm? Pero si podemos ir hasta el tratamiento específico, perfecto, ¿no? La descontaminación gastrointestinal desempeña un papel cierto, aunque limitado. Sí, bastante limitado por el tiempo. Ya hemos visto que si el paciente tiene mucho tiempo, en realidad ya no me debe servir tanto. Las contraindicaciones de la descontaminación gastrointestinal deben respetarse. ¿Sí? Desde luego, no voy a desesperar por lavarle si no puedo. Y si hay una contraindicación, ahí me quedo, me planto. ¿Ah? Me planto. Hay una duda de que el paciente ha tomado álcali, me planto. No tengo por qué ponerle una sonda y tratar de hacer el lavado. La función del carbón activado por vía oral se ha reforzado y clarificado, sí, lo tenemos bastante claro. Existen numerosos métodos específicos o no que permiten modificar la cinética de un tóxico. Ya sabemos que podemos meterle cabe, ¿no? Podemos meterle cabe al tóxico ahí con diversos técnicas. Los antagonistas constituyen tratamientos muy eficaces, que modifican la expresión de clínica, aunque no la duración. Por supuesto, un paciente puede tener una intoxicación tremenda, que yo le doy el antagonista y tengo que darle por tiempo, porque en realidad todavía la duración puede ser bastante larga. Pero desde luego que son tratamientos muy eficaces. Algunos antídotos son remarcablemente eficaces en una fase precoz. Ya hemos visto cuál, ¿no? Ya hemos visto cuál. La eficacia de determinados antídotos es tal que se han convertido en el tratamiento de primer, desde luego, ¿no? Ahora van a ver ustedes, cuando revisen los temas, ¿no? de los diversos tóxicos, van a ver que cada uno ya tiene un tratamiento casi estándar, ¿no? Casi la mayoría. Muchos sí, es cierto, no se da nada o estamos en la observación, pero varios sí tienen. Y eso es lo que nos interesaría que ustedes puedan aprender. Por ejemplo, doctor, aquí nos dicen si podría devolver la diapositiva a la del acrónimo CT scan, por favor. Y son mnemotecnias, pues, ¿no? Mnemotecnias que ustedes pueden utilizar, en realidad muchas mnemotecnias. Les he traído las que por ahí he visto que me parecen interesantes, ¿no? Es de un artículo, me parece, de una clínica en Norteamérica sobre el tópico. Justamente habla sobre los medicamentos que causan presión alta, ¿no? Es bastante interesante estas mnemotecnias porque en realidad, como te digo, me pueden ayudar, ¿no? Ante un caso de intoxicación, sobre todo cuando no tengo mucha información, ¿no? Pues a veces sucede. O para no cometer errores, ¿no? Digamos. Uno de los errores, por ejemplo, es pues a un paciente, ¿no? Intoxicación por cocaína, intoxicación por anfetaminas, darle un beta bloqueador, por ejemplo, ¿no? Eso es un error que debemos evitar, ¿no? El beta bloqueador puede, más bien, en el primer momento estimular un poco lo que es la descarga de la energía y que complicar al paciente, ¿no? Por eso lo que se hace en esos casos es más bien administrarle benzodiazepinas, ¿ah? Cuidado. Entonces, cocaína, tú dices, es un adrenérgico beta bloqueador. No, pues ahí no. Ya, eso se digo, cada uno de ellos en realidad es un mundo aparte, hay que poder estudiarlo, ¿no? Y qué bueno que ustedes han tenido el interés por estar en este curso, que estoy seguro que les va a dar bastantes datos, ¿no? Importantes. Bien, doctor, otra pregunta que nos ponen aquí es, ¿qué efecto tiene la administración de la tiamina? La tiamina lo que hace es, digamos, estimular la parte del sistema nervioso, ¿no? Y mayormente Eh, lo que pasa es que eso se ve en pacientes que tienen intoxicaciones alcohólicas, ¿verdad? O están bastante desnutridos, ¿ya? Entonces, la tiamina es una vitamina, digamos, que se pierde, que se degrada, que es la más afectada ante un paciente que tiene bastante alcoholismo y desnutrición, ¿no? Digamos que es una de las vitaminas que más se afecta, ¿ya? Entonces, paciente que es alcohólico casi siempre es un paciente desnutrido. Entonces, uno de esos vitaminas importantes es la tiamina, que es la vitamina B1, ¿no? Que lo que hace mayormente es pues, ayudar a la conversión de digamos, a generar energía a partir de carbohidratos, ¿no? Entonces, y eso ayuda bastante para el sistema nervioso central. Acuérdense que las neuronas, pues, ¿no? Tienen solamente casi la glucosa como alimento. Entonces, la tiamina me ayuda a recuperar eso, me ayuda a recuperar esa energía y también, obviamente, a recuperar la conciencia en estos pacientes, ¿no? Como alcoholismo con desnutrición, entonces siempre van de la mano. Entonces, para que un paciente tenga un déficit de tiamina, obviamente debe estar en un estado bastante deplorable, ¿no? No es que tomas una tacita de alcohol y ya ¿no? Tienes un estado de alcoholismo crónico y que, como te digo, cuando viene un paciente a la emergencia, tú puedes darle porque en realidad como que le va a hacer daño. Entonces, de alguna u otra manera, es como darle un cóctel, pues, ¿no?
No todos recomiendan eso, ¿eh? Pero bueno, algunos días sí. Otra cosa que les quería comentarles era que el espectro de, digamos, intoxicaciones es muy diferente desde luego desde el punto de vista de dónde estés, ¿no? Por eso esta parte que dice, zona en la cual fue encontrado es importante, pero también dónde tú estás, ¿no? O sea, por ejemplo, les digo, ¿no? Los casos de intoxicaciones son mucho más frecuentes en el MINSA, ¿ya? Eso es algo que no es ningún secreto, no lo estoy diciendo ni molestando a algún hospital, ¿no? O sea, simplemente que sabemos los médicos que en el MINSA se ven más casos de intoxicación. ¿Por qué? Bueno, muchos factores, ¿no? En el salud, por ejemplo, no es tan común que vengan, ¿no? No van a encontrar como que mucha gente que ha tomado, no sé, rodenticida, ¿no? O ha tomado antibiótico. No es tan frecuente, no es tan frecuente, ¿no? En el MINSA sí quizás ustedes van a enfrentarse más a eso. Yo, por ejemplo, les digo, una vez me tocó trabajar en provincia y pues vi como 3 intoxicados, imagínense, en un mes, creo. ¿No? Es uno que vino por haber discutido con su esposa y tomó pesticida, otro que tuvo intoxicación por órganos fosforados y otro que tomó carbomatos también, ¿no? Entonces, en realidad depende mucho en el ámbito que estés también, ¿no? Para más o menos también un poco quizás pensar de qué puede haber tomado el paciente, ¿no? De qué puede haber intoxicado, ¿no? La intoxicación por opiáceos, por ejemplo, es bien difícil quizás que lo veas en provincia también, ¿no? Porque los pacientes a veces, sobre todo de comunidades lejanas, no tienen acceso, pues, ¿no? No tienen acceso a ese tipo de medicamentos, ¿no? A morfina, buprenorfina, oxicodona, entonces no vas a pensar en eso. Es bastante importante que ustedes se sitúen dónde están, ¿no? En qué población, cuáles son las más frecuentes y desde luego como también ayudar al paciente, ¿no? En realidad nosotros tenemos que utilizar todo lo que sabemos para poder darle al paciente lo mejor que se puede. ¿Ya? Entonces, espero que se haya entendido más o menos lo que les he explicado. He tratado de hacerlo bastante didáctico y sobre todo me gusta siempre darles datos útiles para que ustedes puedan llevarse a casa, que es lo más importante. Entonces, bueno, y saludarles a todos los estudiantes, agradecerles por invitarme, por la confianza y espero, como les digo, que puedan asistir regularmente y sobre todo sacarles provecho a este curso. Muchas gracias.